Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, bienvenidos. Esperen que un problemita técnico acá. A ver ahí. Sí. ¿Se me escucha bien ahí? Sí. Se escucha bien. Bien, perfecto. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá. Sí, gracias por tomar el tiempo, digamos, para venir a escuchar un poco acerca de este tema. Sí, vamos a presentarnos brevemente. Sí, somos parte somos el equipo de Anaconda, digamos, de Anaconda Experiencias Psicodélicas. Somos un grupo de personas que trabajamos en la interfaz entre las neurociencias, la psiquiatría, los psicodélicos y el desarrollo humano, básicamente. Eh, Están acá presentes, bueno, ahí está Ana Carla, la licenciada Ana Carla de Andrade, ¿sí? Que está acá con Hola, buenas nosotros. noches. Está la doctora Evangelina de Casas, que debe estar por ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a Está todos. el doctor Hernán Pobiusca, ¿sí? Y bueno, Buenas noches. yo soy Damián Pobiusca. Bien, bueno, la idea de hoy es hacer un encuentro hablando un poquito sobre este movimiento que se le suele llamar el renacimiento psicodélico, ¿sí? Que vamos a ahora comentar un poco de qué se trata. ¿Sí? Ustedes saben que los psicodélicos son un grupo de sustancias que modifican la mente, ¿sí? Modifican la mente de una forma profunda, ¿sí? Que son sustancias que no son adictivas en general, ¿sí? Y que se están estudiando últimamente con fines terapéuticos, pero que no son nuevas, ¿sí? Son sustancias que tienen una historia larga en la humanidad, digamos. Se han usado en diferentes culturas por miles de años, con fines rituales, con fines Hola. religiosos, Ay, ¿sí? Sí, a ver ahí. Con fines rituales, fines religiosos, fines terapéuticos. perdón, Damián, Sí, te costó la última frase. a ver, ¿Se puede repetir la última frase? ahí se me escucha. Hola. Ahora Bien, sí. ahí está. Les decía que los psicodélicos tienen una historia larga en la humanidad, digamos. Han sido utilizados con muchos fines, fines terapéuticos, fines religiosos, fines rituales, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de psicodélicos, hablamos de algunas sustancias hablamos de lo que se llaman psicodélicos clásicos, básicamente, que son la psilocibina, ¿sí? Que está en unos hongos psicodélicos, la dimetiltriptamina, que está en la ayahuasca y en otras plantas y algunos derivados en algunos animales, el LSD, que es una sustancia sintética, y la mescalina, que está en el peyote. ¿Sí? A veces esto se lo amplía un poquito hoy en día, digamos, cuando se habla de psicodélicos, se incluye también el MDMA, que es el éxtasis, pero tiene un mecanismo de acción diferente a estas otras sustancias. Y la ketamina también, que es otra sustancia que se está investigando mucho, que son sustancias un poco distintas. Ustedes saben que psicodélico es una palabra que la acuñó un investigador en los años 50, digamos. Estas sustancias inicialmente se conocían como psicotomiméticos, porque cuando se empezaron a utilizar se creía que generaban un estado muy parecido al de la esquizofrenia. ¿Sí? Entonces ese fue el primer interés. Se empezó a decir, bueno, este debe ser un estado parecido a lo que siente una persona con psicosis, digamos. Entonces esto nos puede servir para estudiar la esquizofrenia. Los investigadores de aquellas épocas probaban las sustancias que utilizaban, ¿sí? Y rápidamente se empezaron a dar cuenta de que el estado que provocaban estas sustancias, sobre todo el LSD, que estaba recién había aparecido en esa época, era bastante distinto a lo que podía sentir una persona con psicosis, era bastante más interesante también. Entonces, a partir de ahí empezaron a buscar un nombre, ¿sí? Y a un investigador llamado Humphrey Osmond, él acuñó este nombre, psicodélico, ¿sí? Que viene del griego, ¿no? De psique,
¿sí? De mente, y delos, que significa como manifestarse, expresarse. Entonces serían sustancias que permiten que la mente se exprese, ¿sí? Después también hubo otro nombre un poco más adelante que se los empezó a llamar enteógenos, ¿sí? Porque son sustancias que generan experiencias místicas, ¿sí? Entonces, eh, enteógeno es algo así como Dios dentro, ¿no? Como la deidad dentro, ¿no? Algo que permite acceder a un estado espiritual, digamos, ¿no? Eh, Bien, entonces en aquel momento se inició la investigación con estas sustancias, hubo muchísimo interés, ya vamos a hablar un poquito después de eso. Pero, ¿qué ocurrió? En algún momento, alrededor del año 70, se prohibieron, ¿sí? Por diferentes razones. Hubo cuestiones políticas, hubo miedo, hubo un montón de cosas, digamos, que llevaron a que estas sustancias se prohíban, y eso hizo que la investigación termine prácticamente, ¿sí? Se dice hoy en día que prácticamente no hay otro caso en la ciencia, ¿sí? Donde un campo de estudio que parece ser prometedor, digamos, porque se obtienen resultados y hay un montón de gente interesada y trabajando en eso, de golpe se apaga y no queda más nada. ¿Sí? Se lo compara casi con el caso de Galileo, ¿sí? Donde de golpe una teoría que tiene pruebas y todo esto, por decisión de algunas personas, ¿sí? Dejamos de hablar de eso. Y con la investigación en psicodélicos pasó eso, ¿sí? Después del año 70 cada vez menos se empezó a investigar, ¿sí? Prácticamente no hubo investigaciones durante muchos, muchos años. Eh, Hubo mucha desinformación también. Y hace unos 10, 15 años, muy de a poco, ¿sí? Se empezó de nuevo a empezar a moverse la investigación, de muy de a poquito, ¿sí? Y con muchísima dificultad, porque investigar con unas sustancias ilegales es tremendamente complejo y costoso, ¿sí? Pero de a poco empezó como a aparecer información, digamos, a de nuevo, digamos, personas que se dedican a la ciencia a volver a interesarse, a volver a estudiar, y a partir de ese movimiento empieza a surgir un movimiento, ¿sí? Impulsado por la investigación, que se le llamó renacimiento psicodélico, se le llama renacimiento psicodélico, ¿no? Un poco así como si esto volviera después de un tiempo un poco oscuro, donde no, digamos, no se supo más nada de eso. Si ahora estuviera empezando a brotar de nuevo en los últimos años, ¿sí? Y bueno, y eso. Es un movimiento, como todo movimiento, es un movimiento heterogéneo, ¿sí? No es un movimiento, no es un bloque único de movimiento. Y tiene algunos brazos, digamos. Sí, está el brazo de la investigación, por un lado, que hoy en día, digamos, a partir de ciertos trabajos que tuvieron que ver con el tratamiento de pacientes con depresión y cáncer, por ejemplo, con psilocibina, se empezaron a ver resultados muy interesantes y se empezó a plantear esto como un posible tratamiento para la depresión, ¿sí? Y a partir de ahí para un montón de problemas en salud mental, digamos, como el trastorno obsesivo-compulsivo, las adicciones mismas, trastornos alimentarios, y un montón de cosas que empezaron a pensarse, digamos, esta herramienta podría ser útil para esto. Y esto empezó a generar investigaciones, también teniendo en cuenta que hoy en día hay mucha gente que está investigando, ¿sí? Entonces también eso le fue dando como un volumen de conocimiento a todo esto asociado a la tecnología también, ¿sí? Hoy en día contamos sí, hoy No. contamos con técnicas de diagnósticos por imágenes y un montón digamos, de herramientas nuevas que están permitiendo comprender qué es lo que hacen estas sustancias sobre el cerebro, ¿sí? Lentamente, porque el conocimiento que tenemos sobre el cerebro es básico todavía, ¿sí? Pero de a poco podemos comprender un poco más qué es lo que hacen, ¿sí? Y empieza a haber cada vez más evidencia, digamos, sobre eh, la seguridad, el modo de uso y el posible, digamos, la posible utilidad de las sustancias estas. Después hay otra rama del Renacimiento que tiene más que ver con el activismo, ¿sí?
que lo que está buscando es volver a legalizar estas sustancias, ¿sí? No tanto, o sea, la ciencia busca quitarlas de lista 1, ¿sí? Son sustancias prohibidas para poder usarlas como tratamientos, ¿sí? Pero el activismo busca la legalización, digamos, que las personas puedan acceder, ¿sí? A la psilocibina, digamos, o a otro tipo de psicodélicos, digamos, que puedan acceder para poder utilizarlos, digamos, de diferentes modos y que las personas que lo utilicen no sean castigados por la ley, básicamente. Sí, esto viene avanzando mucho. Hay algunos lugares en Estados Unidos donde ya, por ejemplo, en los estados de Oregon y Colorado, ya se puede hacer sesiones con psilocibina con personas que saben trabajar con esto, ¿sí? Que tienen algún tipo de conocimiento y le dan cierto tipo de seguridad. ¿Sí? O sea que eso ya es legal en estos lugares, en la ciudad de Oakland también, digamos, viene avanzando. Este año parece que va a haber en Estados Unidos se va a tratar mucho este tema, digamos, en diferentes lugares, y esto, bueno, viene dando sus frutos también, ¿no? Es la otra rama del renacimiento psicodélico que también se apoya en la ciencia, porque es como si de golpe empezamos a ver que esto es seguro, que, digamos, utilizado de determinada manera, no trae los problemas que se decía que traían y puede ser muy útil para un montón de personas, ¿sí? Puede ser bien interesante. ¿Sí? Bien. Bien, un poco como también venía comentando recién, ¿sí? Estos movimientos de activismo y de búsqueda de legalización eh, van en cierto modo acompañados por la evidencia de estos tratamientos, van acompañando como posibilidades de legalización como terapéutica, ¿sí? Eh, Esto en primera instancia está en ciertos estados de Estados Unidos, Canadá, ¿sí? Está como comenzando digamos, como aparecer. Acá hay una pregunta, estaba viendo en el chat, sobre el uso de la psilocibina en la legalidad en Argentina, ¿sí? En Argentina aún no está legalizada, ¿sí? Como uso terapéutico. Están, digamos, en fases de investigación, hay varias, digamos, en varios lugares están ya investigando, pero todavía no está esto subido a nivel Congreso para legalización como terapéutica, ¿sí? Es probable que en un primer momento haya digamos, que haya un primer momento de legalización restringida en cierto, digamos, ámbito terapéutico y después siempre empieza con poblaciones más limitadas, ¿sí? O sea, ¿qué ha pasado en el resto de los estados también? Con pacientes terminales con cáncer, o en el caso del MDMA, que también está cercano a la aprobación con pacientes con estrés postraumático, ¿sí? Me sacó un poquito Zoom recién. ¿Se me escucha ahí? Sí. ¿Hola? Sí. Sí, Bien. estaba comentando esto Sí, escuché. están, digamos, como el proceso de Bien. legalización en los estados y había Sí, una consulta acá en Argentina, ¿no? sí. Que todavía no Es está en algo, legalización es en Argentina. lento, es un proceso lento porque va despacio, digamos, y con cierto cuidado. Parte, digamos, digamos, de lo que tiene en cuenta este movimiento digamos, del renacimiento psicodélico es que va con bastante cuidado, en realidad. ¿Sí? Porque como ya hubo problemas anteriormente, digamos, se trata de ir despacio para que no vuelva a ocurrir situaciones que por ahí antes ocurrieron. ¿Sí? Entonces le decía un poco del activismo. La otra rama también es la divulgación, digamos, hay mucho, ustedes habrán visto información en medios hoy en día. ¿Sí? Hay documentales en Netflix, libros, artículos por todos lados, digamos. Es algo que no pasaba hace 2 años esto. ¿Sí? Nosotros estamos en el tema hace mucho, digamos, y
Y antiguamente, digamos, no se hablaba de esto, era una cosa muy rara, y hoy en día aparece por todos lados, digamos, así que realmente hay un interés, digamos, y esto de algún modo está bueno, porque permite, digamos, un problema que hubo con la ilegalización de esto, es que estas sustancias quedaron atrapadas en la categoría de drogas, ¿sí? Entonces, este trabajo educativo también permite empezar a diferenciarlas, es decir, che, a ver, esto, ¿qué es una droga? ¿Es algo que daña el cerebro, digamos, genera delincuencia, trae problemas en la juventud? O sea, esto como que no está por ese lado, digamos, ¿no? Estas son sustancias que abren la conciencia en realidad, ¿sí? Y el trabajo educativo que se está haciendo a través de la difusión es bien interesante. Y otro brazo también de esto es todos los proyectos que están surgiendo a partir de que esto se plantea de nuevo como una posibilidad, ¿sí? Proyectos, empresas, muchas startups, digamos, hay muchísimo movimiento en relación a esto en diferentes partes del mundo, de gente que está diseñando procesos, digamos, sustancias por un lado, pero por otro lado también maneras de utilizarla. Por ejemplo, hay una gente en Inglaterra que ha desarrollado una plataforma para generar música para experiencias psicodélicas, ¿sí? Para terapeutas que la vayan a utilizar, digamos. Entonces hay todo un movimiento que ha surgido que también es bien interesante, ¿sí? Así que bueno, un poco es digamos, la idea general del movimiento ¿sí? Del Renacimiento. Y quizás podemos pasar, porque hemos organizado la charla en algunas preguntas, ¿sí? Como para ordenarnos un poquito, ¿sí? Y la siguiente pregunta es esta, ¿no? ¿En qué se diferencia? Juntos, ¿no? Poder ampliar. Ahí va. Recién también sobre este movimiento de renacimiento, ¿sí? Podemos decir hay como dos grandes etapas. Si bien hay algunos estudios iniciales sobre el fin del siglo XIX, ¿sí? Que empezaron a investigar, el gran movimiento aparece, podríamos decir que posterior a Hoffman en el 43, ¿sí? Cuando descubre casualmente estudiando y de casualidad descubre los efectos psicodélicos del ácido lisérgico, ¿sí? Y para pensar diferencias de modelos entre esta primera ola del Renacimiento a los estudios actuales que tenemos, pensemos en Hoffman, en Albert Hoffman, un poco observando y descubriendo, buscando otra cosa, ¿sí? Y entrando en el estado del mismo psicodélico, ¿sí? Esto un poco marca un modelo de investigación de la época también, ¿sí? Donde está principalmente marcado por la observación, ¿sí? La descripción de la experiencia, ¿sí? Y marca un modelo tal vez como de búsqueda, es más de una observación subjetiva, ¿sí? Tal vez uno de los pioneros también en este tipo de búsqueda y de terapias fue quien tuvimos la suerte de ser sus discípulos, que fue el doctor Claudio Naranjo, ¿sí? En donde fundamentalmente está la búsqueda desde trabajar con la experiencia, la autoobservación, el autorregistro, ¿sí? Y la descripción de del tipo de experiencia que va sucediendo, ¿sí? Pensemos también que esto marca también una época de investigación, ¿sí? En donde tenemos los avances en neurociencias todavía eran bastante limitados, todavía no se reconocían neurotransmisores, no se reconocían redes neuronales, ni hablar de neuroplasticidad, que faltaban varias décadas todavía, ¿sí? O sea, entonces el principal modelo era observacional descriptivo, ¿sí? Y este modelo, a ver, que
facilidad tal vez tenía la época, a diferencia de la actualidad, es que al ser legales las sustancias era más accesible la investigación, ¿sí? Teníamos más acceso, más posible investigar, y era menos costoso este tipo de investigación, ¿sí? Yo conseguía un grupo de voluntarios y se preparaba un tipo digamos, de experiencia y se describía sobre la experiencia, ¿sí? Entonces era algo mucho más accesible en ciencia de poder acceder a investigación. Esa es una ventaja, tal vez. ¿Qué desventajas tenemos en esa época? Un poco esto también recién comentaba las tecnologías, ¿no? O sea, una época en donde teníamos muy pocos instrumentos de objetivación, muy pocos instrumentos digamos, de medición de experiencia, ¿sí? Entonces quedábamos más limitados por solamente la observación, ¿sí? Un momento histórico más limitado en ese sentido. Y con menos estandarización, tal vez, y con mayor riesgos en la investigación, con problemas de seguridad, con problemas, digamos, en poder estructurar la investigación, ¿sí? Estamos como un poco más libres de efectos adversos, se desconocía más en esa época, ¿sí? Esta poca estructuración de la más flexible de investigación, tal vez en cierto punto, en el momento en donde posteriormente se los prohíbe, en fines de los 60, principios de los 70, tampoco ayudó a defender mucho evitar la prohibición, ¿sí? Entonces, tiene por un lado un beneficio en donde tal vez era más libre, más fácil de investigar, más fácil el acceso, pero más limitado a la investigación, ¿sí? Tal vez más subjetiva. Por otro lado, el momento nuevo, más actual, es un momento en donde justamente tenemos mayor tecnología en poder observar, imágenes, laboratorios, mayor evaluaciones a nivel cognitivo, a nivel qué nos está pasando, ¿sí? Al mismo tiempo, los avances en neurociencia, estamos completamente en otra era de neurociencia de los años 60, es completamente otra historia en ciencia. Y principalmente esto no solamente con los psicodélicos, sino en la medicina, en la ciencia en general, se ha cambiado un modelo de estudio de medicina basada en la evidencia, ¿sí? Que esto un poco ya son estudios de investigación, son de diseño, en donde se atraviesa ciertas fases de seguridad, quienes no estén interiorizados en investigación, ¿sí? Modelo de diseño, se van tomando todas las variables de eficacia, seguridad, primero en animales, después en humanos, ¿sí? Se va tomando, hace que sea la posibilidad de error y la posibilidad de sesgos cognitivos del investigador, ayuda a que se disminuya en cierto punto, ¿sí? O sea, un poco, con lo cual torna una investigación más objetiva, más posible de objetivar la experiencia, ¿sí? En algunos aspectos tenemos aspectos a favor, en donde podemos objetivar y defender más como tipo de terapéutica. En otros aspectos a veces se corre con el riesgo de que marco y uso tanto tecnología que muchas veces algunos investigadores no entran en la experiencia misma, desconocen lo que es una experiencia psicodélica, ¿sí? Entonces, en ese sentido es como tiene sus pros y sus contras esto. ¿Qué tenemos de dificultad en la época actual con la investigación? Este tipo de ensayo, este tipo de diseño de investigación basado en evidencia son sumamente costosos. Si no hay digamos, costeo desde universidades, obviamente los laboratorios en estas circunstancias no van a entrar en primera instancia, ¿no? O sea, entonces la financiación reducida hace que sea difícil el costeo de investigaciones, ¿sí? Al mismo tiempo, en costo, pero también, bueno, una cara buena. Una investigación pasa por un comité de ética, entonces son medidas que son más cuidadas en cierto punto. Con los psicodélicos en particular,
pasa esto en la investigación, que es el problema al ser sustancias en muchos estados ilegales, limita muchísimo inclusive su investigación. Entonces hay como un juego ahí, en esto que en los 70 empezó con la lucha contra las drogas, en donde quedó limitando la tema de la investigación posible, el desarrollo, ¿sí? Hay una Cosa que pregunta. se está en este momento, sí. Hay una pregunta ahí si hay un registro del uso de psicodélicos en los 60 en Argentina, ¿no? Yo creo que acá llegaron bastante menos que en lo que fue en Estados Unidos, en Europa, pero sí llegó en la psicoterapia. Sí, acá había algunos psicoanalistas en aquella época, Pillon Rivière y Alberto Fontana, sí, que eran psicoanalistas. En aquella época la psiquiatría y la psicología se manejaba con teorías psicoanalíticas, kleinianas en general, y ellos trabajaron con LSD acá en Argentina. ¿Sí? Así que sí tenemos. Por otro lado, también yo creo que es importante, además de la investigación, el impacto en la cultura, ¿no? En los 60, digamos, los psicodélicos tuvieron un impacto enorme en la cultura. ¿Sí? Se dice que, digamos, el dicho habitual es que salieron de los muros de la universidad, ¿no? Y trasvasaron hacia la cultura. Parece que alguna gente los tiró por arriba de los muros de la, de la universidad, porque hubo algunos psicólogos en Harvard que empezaron a dar psicodélicos fuera de la universidad. ¿Sí? Timothy Leary era uno de ellos. ¿Sí? Y esto prendió mucho en la cultura de la época. ¿Sí? Fue realmente un antes y un después. Y fue por un lado, hubo abusos, por supuesto, porque como algo nuevo, digamos, que no se conocía, digamos, no sabía cómo usarse, ¿sí? Se usó de maneras diversas, digamos, y el uso inadecuado del psicodélico puede ser problemático, pero también se le dio muy buen uso en otros aspectos, donde se los utilizó para desarrollar arte, ideas. Damián se corta. A ver ahí, hola. Un paso en esto a nivel cultural también, ¿no? O sea, esto, digamos, mantuvo un cambio cultural, y activó toda la contracultura en Estados Unidos, que fue en cierto punto, gente dejaba de responder a ciertos mandatos, a ciertas ideas, a ciertos pro guerra Vietnam, ¿sí? Ciertas generaciones jóvenes se empezaban a rebelar contra la generación anterior. Entonces hubo un momento, ¿sí? En algún momento esto se lo menciona como en la prelucha contra las drogas, en donde ciertos, digamos, generación más grande y ciertos, digamos, generaciones estaban al mando en Estados Unidos, es como que colocaron este movimiento como de culpable de todo tipo de problemática, ¿sí? Entonces se generó un primer momento de apertura contracultural y un segundo momento en donde es como si se le echara la culpa, ¿sí? Claudio Naranjo en esto hablaba, decía que era muy similar como en la Alemania hitleriana en el momento con los judíos, ¿sí? Que se le echaba la culpa de todo el momento, como ante todo cambio, toda situación se le echaba la culpa. Y se empezó a generar una situación de acusación en donde después fue muy fácil la legalización posterior, ¿sí? Sensacionalismo de prensa. Entonces generó un gran cambio cultural y un cambio en donde llevó, digamos, a la posterior prohibición, ¿sí? Esto es lo que les mencionaba hace un rato con los estudios. Al mismo tiempo, los estudios muy lábiles también hacen lo que no se pudo defender. Esto, ¿sí? Es como que quedó más como el sensacionalismo con la contracultura americana. Y ahí es donde se lo prohíbe, ¿sí? Sí, y por ahí algo que quizás también se está consultando ahí respecto, o sea, cuando hablamos de los psicodélicos tenemos esta integración
¿no? Entre lo que puede ser los aspectos clínicos, que tiene que ver con esta forma que se está tratando de retomar actualmente, el movimiento cultural del que formó parte, y también la parte ancestral o espiritual, que es un poco lo que se pregunta ahí, que ha sido el uso que hablaba Damián inicialmente de los psicodélicos o de los registros que se tienen. Acá un poco nosotros lo que vamos a tratar de hacer es no tomar una cosa u otra, sino ir viendo cómo todo esto se relaciona en el funcionamiento que tenemos de nuestra mente como ser humano. Bien. Sí. Bien, bueno, pasamos a la siguiente pregunta, ¿les parece? Quiero hacer un comentario que me parece interesante, esa expresión renacimiento psicodélico, porque todo el renacimiento implica una muerte, ¿no? Entonces tuvimos esa primera muerte de la psicodelia en los 60, cuando se asustó el gobierno de Estados Unidos con todo el movimiento antiguerra que estaba ahí. Entonces pasamos todos esos años de duelo, de clandestinidad, y de repente ese renacimiento viene también de la mano de filántropos, digamos así, de particulares que pusieron millones de dólares y vienen peleando contra la resistencia que quedó ahí en la inercia de los gobiernos, que se fue de país en país prohibiendo, ¿no? Y de repente desde particulares, personas poniendo desde su bolsillo y enfrentando contra la Suprema Corte de Estados Unidos, primeramente, y otros países, para estar empezando de vuelta a tener el derecho de investigarlo, ¿sí? Así que es interesante porque también ese renacimiento y lo que diferencia esa segunda pregunta, diferencia toda la experiencia que tenemos de todas esas décadas, también desde la prohibición, la clandestinidad, y desde también las centenas de estudios que fueron hechos con miles de personas y que se comprobó cantidad de cosas que se sabe, que fueron comprobadas, como tratamiento con a trastorno obsesivo compulsivo, tratamiento con personas con estrés postraumático, con depresión, y etcétera, un largo etcétera. Y que de repente todo eso fue prohibido de golpe como una guillotina, se dice, ¿no? Claro. Por el miedo del levante social. Sí. Así que hay una cosa que se dice habitualmente, que es que pasó una cosa extraña con los psicodélicos en los 60s, que los psicodélicos pasaron a ser como una especie de rito de pasaje, ¿sí? Que muchas culturas lo tienen en los adultos jóvenes, ¿no? Cuando alguien pasa de la adolescencia a la adultez, en muchas culturas hay un rito de pasaje, una prueba, algo difícil, ¿no? En algunas tribus africanas había que ir a cazar un león, digamos, ¿no? Como que eso se perdió en la cultura occidental, y de algún modo en los 60s iniciarse con LSD fue un poco un rito de pasaje, pero a diferencia de los ritos de pasaje anteriores, digamos, donde los padres conocían del rito porque lo habían pasado, ¿sí? Acá los padres de los adolescentes de los 60 no tenían la menor idea de qué se trataba esto. ¿Sí? Entonces fue una cosa extrañísima, y de golpe, en la época de la guerra de Vietnam, donde habitualmente chicos de 18 años eran enviados a la guerra, habitualmente, digamos, durante la historia, y nadie decía nada, la gente iba, digamos, ¿no? O obedecía. Acá la gente, al utilizar estas sustancias que abrían la conciencia, se empezó a preguntar, ¿pero qué es esta guerra? ¿Esta guerra es justa? ¿Yo la quiero pelear? ¿Qué tiene que ver conmigo esto? ¿Le estoy haciendo daño a otros? Una serie de cosas que generaron problemas, ¿sí? Y eso influyó mucho entre el miedo y la política, influyó muchísimo en que se prohíban. ¿Sí? Bien. También esto yo creo que lo que se fue generando después de la prohibición, ¿no? Porque, a ver, se ha generado un relato de lo que son los psicodélicos dentro del mundo de las drogas, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. Acá estoy viendo una pregunta, Isabela. Dice, tengo 24 años, la importancia de enseñar acerca del potencial terapéutico de esto, ¿no? Dice, tengo 24 años, en los grupos de jóvenes, los psicodélicos son simples drogas para pasar un rato de fiesta.
¿no? O sea, fíjense cómo se ha instalado, se ha puesto en eso, no solamente poner en el lugar de droga, sino en el lugar de esto es solamente recreativo. Y a los psiquiatras se nos ha enseñado, esto da psicosis artificiales, es malo, ¿no? O sea, cómo se ha ido generando con los años, como correr ese ritual de iniciación, como de la conciencia social, ¿sí? Sí, quedan como drogas de abuso. Yo me acuerdo todavía, hace unos años, hace 2 años, no más de esto, cuando se empezaba a hablar en los congresos de psiquiatría, nosotros empezamos a presentar trabajos sobre psicodélicos en los congresos, y nunca había nada acerca de psicodélicos, hasta que un año apareció una mesa sobre psicodélicos con psiquiatras que eran más conocidos, eran gente conocida en el mundo de la psiquiatría, y nombraban la mesa posible usos terapéuticos de drogas de abuso, ¿no? Es como, ¿no? Como que la categoría de droga de abuso, digamos, está muy, muy instalada, ¿no? Y hay muchísimo miedo, ¿no? A entrar ahí, ¿no? Así que la educación es fundamental. Bueno, ¿y cómo puede modificar esto nuestro campo, ¿no? ¿Cómo podría modificar la psiquiatría y el paradigma psicofarmacológico que actualmente existe en la salud mental, en la psiquiatría? Bueno, un poco esto que se venía diciendo recién, el empezar a lo interesante que tienen los psicodélicos, que lo tuvo en los 60 y que los tiene actualmente, es que está abriendo en el campo de investigación como nuevos entendimientos sobre cómo funciona la mente, o sea, hace una apertura sobre la fisiopatogenia de muchas enfermedades, la psicosis o la locura, digamos, es lo que más fascina y más difícil ha sido para nosotros entenderlo, pero no solo eso, sino lo que son los cuadros también de depresión, ansiedad, y sin hablar de la patología, ¿qué luz podría brindar? O sea, ¿qué información nueva puede traer sobre cómo funciona nuestra mente, nuestra motivación, nuestro humor, nuestras conductas? Todo lo que se está haciendo en la actualidad en relación a las terapias asistidas con psicodélicos, con estudios con neuroimágenes, está brindando nuevas hipótesis sobre eso, ya sea con lo que es el funcionamiento de nuestra corteza prefrontal y la conexión con el sistema límbico más emocional, y cómo esta apertura puede transformar o puede ser diferente en lo que tiene que ver con el impacto de las terapias, ¿sí? Yo creo que, o por lo menos lo que despierta la curiosidad el interés de tratar o de trabajar en este tema, de investigarlo, tiene que ver un poco con esto, con que desde acá a esta parte, hace no tantos años, está haciendo como una nueva mirada, ¿no? Esta nueva hipótesis respecto al funcionamiento es importantísimo. Y por otra parte, lo que tiene que ver con el tratamiento o la psicofarmacología, por decirlo de alguna manera. Hasta ahora, los avances más importantes tuvieron que ver con los antidepresivos, que lograron ayudar con síntomas que son bastante incapacitantes, que tienen que ver con la depresión y la ansiedad, pero también sabemos que el tratamiento con antidepresivos no es efectivo para todas las personas, y en muchas de ellas, en algunas personas puede un tratamiento en un periodo de tiempo, pero en muchas de ellas requiere un tratamiento prolongado, a largo plazo, y que implica la toma diaria de una medicación con los efectos colaterales y adversos que esto trae. En algunos mejor tolerados que en otros, pero no deja de afectar la calidad de vida. Algunos de ellos son muy importantes, como tienen que ver en la esfera sexual, por ejemplo, y en la esfera emocional del uso de antidepresivos. Los nuevos estudios que se están haciendo están mostrando evidencia en la efectividad en el tratamiento, por ejemplo, de depresión, pensando en que los fármacos se administran en una sola toma, o dos, en algunos casos, en algunas situaciones solo 3,
en un contexto dado, que es lo que se llama el setting o la forma en la que se administra, y con intervenciones psicoterapéuticas de integración, y han logrado una eficacia similar al uso de los antidepresivos. Pero estamos hablando de una sola toma o dos, ¿sí? En lugar de una toma diaria y continuada. Y esto, por lo menos los estudios preliminares, porque se están haciendo estudios a largo plazo, hasta ahora con una tasa de mantenimiento de la respuesta de por lo menos 6 meses. ¿Sí? En algunos casos, en una tasa importante de pacientes, no en todos, por supuesto, y lo que se está viendo es que no es solo la sustancia lo que produce la mejoría. Por eso también, retomando la pregunta que hizo sobre el uso en adolescentes, no es solo la sustancia. Los psicodélicos producen una modificación en nuestra cognitividad, en las conexiones neuronales, en la plasticidad. Esta conexión que nos permite acceder a situaciones de nuestra vida, recuerdos, y amplía la posibilidad de nuestros pensamientos, de la forma de ver lo que nos pasa, sumado a la terapia, ¿sí? A diferentes recursos terapéuticos, es como que podríamos pensar que nuestra mente durante un momento, que fue una arcilla que se fue rigidificando a lo largo del tiempo por las cosas que nos fueron pasando, se vuelve blanda, se vuelve flexible a estas intervenciones. Y este es el potencial, no es solo la sustancia en sí. Eso es importantísimo porque es lo que tratamos, o lo que está tratando este movimiento que hablaba Damián, este nuevo movimiento, que es poder no dejar por fuera el potencial que tiene en el tratamiento de ciertas patologías como son la depresión, la ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos, las adicciones, pero también además de eso, y acá creo que podemos interrelacionarlo un poco con lo que hablábamos de los usos ancestrales, el potencial humano. Porque algo de lo que se está hablando del uso es la capacidad de ampliar la conexión empática, la conexión con el otro. O sea que podríamos estar abriendo, ¿sí? Un posible, todo un área de desarrollo de nuestro ser como ser humano, como un pensamiento creativo, lógico, de comunicación, de socialización. O sea que creo que podría ser un aporte muy fundamental dentro de la psiquiatría, el que podamos incorporarlo dentro de las técnicas que tenemos de tratamiento, en complemento con lo que hablábamos de psicoterapia. Pues esto también, cuando empezamos a trabajar con las sustancias, vemos el acceso inclusive a ciertos recuerdos inconscientes, o podemos unir aquellas teorías que veíamos de un lado y de otro, ¿sí? Y es un modelo que combina, ¿no? O sea, es como que vuelve a traer la psiquiatría, la salud mental actual está muy divorciada, la psicoterapia de la intervención farmacológica, y como que esto vuelve a traer, ¿sí? Es un modelo mixto, donde no es solo fármaco, sino que también está la psicoterapia metida en la intervención farmacológica. Y quizás ahí te hago un agregado, Damián, en lo que inclusive hay una gran, con la farmacología y la psicoterapia, esta pelea que se produce, es de que a veces se plantea que los fármacos podrían como estar no permitiendo el desarrollo del proceso psicoterapéutico, Claro. al disminuir la sintomatología o al generar cierto cambio a nivel de los síntomas, ¿no? Claro. En este caso estamos hablando de un paradigma totalmente opuesto a eso, o sea, al contrario, el producir esta ampliación en la conciencia y en la receptividad podría potenciar el trabajo terapéutico. Totalmente. No, así Sí, que eso creo que es un poco también interesante. es un catalizador de la psicoterapia, porque es habitual que la gente después de una sesión con ayahuasca, con psilocibina, diga, fueron como 10 años de terapia. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿No? O sea, es como, claro, hay una apertura de conciencia y una capacidad de comprender cosas que realmente el psicodélico cataliza, al abrir la conciencia, digamos, cataliza la comprensión de un montón de situaciones. Claro que esto si yo estoy preparado, digamos, o sea, no lo hace el psicodélico solo, digamos. ¿Sí? O sea, Esto, claro, un poco lo que decíamos, claro, tanto del claro, estado mental, inclusive la claro, preparación previa que claro. tenemos, como
la forma en la que se administra, lo que llamamos el setting o el lugar, que esto también Claro. no es lo mismo, lo que sería un uso adolescente o recreativo, no lo dejemos pobre solo a los adolescentes, Sí. dentro de un proceso. Claro, sí, que eso es muy diferente a a un antidepresivo, digamos, porque un antidepresivo, si bien hay algo de efecto placebo, digamos, y esto, pero es independiente que yo lo tome estando en mi casa o estando en el trabajo, digamos, no va a variar mucho el efecto farmacológico. Acá sí, acá es enorme. Lo que sí, una cosa, digamos, a favor en lo que hablamos es que los efectos que llamaríamos adversos o indeseables dentro del uso de psicodélicos, si bien son muy intensos, quizás durante la toma, en el momento del proceso, esto que en algunos momentos se habla de que puede remediar una especie de psicosis, ¿sí? Que son las áreas o los cuadros en los que aún se tiene mucho cuidado en la utilización. Hubo una pregunta ahí que hicieron al respecto. Esto no tiene que ver solamente, o sea, tiene que ver más que nada con el desconocimiento que aún tenemos en el impacto en esos cuadros, ¿sí? Porque como recién se está estudiando nuevamente, no hay tantos estudios en algunos cuadros como lo que son los pacientes con esquizofrenia o psicosis, en algunos casos de bipolaridad, o en aquellas personas que tengan un antecedente cercano y que en un espacio, en un ambiente no cuidado, pueda no tener las herramientas para procesar las características o la intensidad de la experiencia. Claro, exactamente. Hay una cosa también que es interesante con respecto al cambio de paradigma, ¿no? Que es esto de que los fármacos en psiquiatría habituales no provocan experiencias trascendentes, ¿sí? O sea, no generan experiencias que cambien la vida de las personas, ¿no? Y en los estudios, digamos, más o menos un 80% de las personas dicen que la experiencia que tuvieron con psilocibina, por ejemplo, está entre las 5 más trascendentes de la vida, ¿sí? Entonces, eso es algo que también es bien... Eso que vos decís, la trascendencia o la espiritualidad, abre también esta parte de la dificultad que estamos teniendo. Sí. Perdón, ahí justo se te cortó un poquito, digo, en los tiempos actuales, en las preguntas más filosóficas que también nos hacemos, existenciales. Claro. De qué se trata, que hay un gran vacío, lo escuchamos nosotros, mucho en el consultorio, de qué se trata la vida, de qué significado tiene mi existencia. Totalmente. Sí. Bien. Ahí hicieron una pregunta respecto a qué tipo de terapias se utilizan en general, o qué tipo de terapias se podrían utilizar, si psicoanalíticas, cognitivas. Un poco la forma en la que trabajamos tiene que ver con una integración de técnicas, porque digo, para responder un poco ahí, no hay una terapia que sea mejor que otra, sino que se trabaja durante la experiencia posterior, sobre todo de acuerdo a lo que sea necesario para la persona que está en ese proceso. Entonces, en algunos casos es necesario trabajar más con una técnica que con otra, no es que una sea mejor que otra. Bien. Bueno, ¿qué más? A ver. ¿Cuáles son los aspectos negativos del movimiento que los tiene también, por supuesto, ¿no? Bueno, como todo movimiento hay de todo un poco, ¿no? Acá hay dos cosas que están ocurriendo también últimamente, que es, hay como dos grandes modelos digamos, uno es el modelo más de las organizaciones sin fines de lucro, digamos, que fue como impulsado por MAPS en Estados Unidos, digamos que fue una de las primeras grupos que se dedicó a investigar esto. Ellos están trabajando desde los 80, básicamente, y tienen muy avanzado la posibilidad digamos, de la aprobación del MDMA, del éxtasis, para el tratamiento del trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Primero, y probablemente de la psilocibina para tratar la depresión resistente después, ¿sí? Ellos tienen un modelo de una organización sin fines de... Se cortó otra vez. Bueno, estamos con problemas. ¿Se escuchan ahí? ¿Hola? Hola.
A ver ahí, hola. Ahí se escucha. Ahí está. Estamos con problema de conectividad. Les decía que uno de los modelos es el modelo de MAPS, ¿no? Una organización sin fines de lucro, digamos, que está impulsando esto, movimiento enorme a partir de los años 80, con grandes posibilidades de aprobar el MDMA, ¿sí? Ya hablando de no generar patentes a través de eso para extender la posibilidad de la utilización, digamos, de estas herramientas y todo esto. Y la otra rama, digamos, que está más impulsada por algunas empresas nuevas que han salido, como Compass, Pathway y Atai Life Science, ¿sí? Son empresas que buscan el lucro, digamos, que cotizan en bolsa hoy en día. Y ahí hay una pelea hoy en día, ¿no? ¿Para dónde? ¿No? O sea, ¿cómo? Porque hay un ejemplo reciente, que es el ejemplo de la ketamina, ¿sí? Que la ketamina era un anestésico que se utilizaba antiguamente, después se empezó a usar en veterinaria porque daba algunos efectos disociativos, y después se descubrió que tenía un efecto antidepresivo rápido, ¿sí? Entonces se empezó a investigar. ¿Y qué ocurrió? Un laboratorio se interesó por esto, pero ¿qué hicieron? Como no se podía patentar la ketamina porque ya tenía muchos años, le modificaron la molécula un poquito, digamos, e hicieron la esketamina, ¿sí? Que es una pequeña variante de la ketamina. Armaron eso en un spray nasal, el Spravato, ¿sí? Y hoy lo venden y es carísimo. O sea, en nuestro país es inutilizable por el precio que tiene. Entonces esto también plantea una cuestión de qué es lo que va a pasar con los psicodélicos, ¿sí? Si la aprobación se alcanza, digamos, ¿serán realmente utilizables podremos utilizarlo o tendrán un precio y un nivel de accesibilidad que no vamos a poder utilizar? Porque a la vez, si se aprueba el uso médico solamente, no se va a aprobar el uso de hongos, se va a aprobar el uso de la psilocibina, ¿sí? Y la psilocibina yo la tengo que conseguir es un fármaco, digamos, ¿no? Y entonces estas empresas ya están patentando, han patentado casi todo lo que se puede patentar, digamos, ¿no? Por ejemplo, procesos para producir la psilocibina. Compass ha patentado hasta la psicoterapia con psicodélicos, ¿no? Cómo tiene que ser el lugar, como un montón de cosas que se hacen ya, que durante la investigación ellos lo patentaron ya. Y entonces esa es una duda de qué va a ocurrir. Otra duda también es esto de la utilización de una sola vez. Esto al Big Pharma, a los laboratorios, no les conviene mucho, porque no es su modelo de negocios. Ellos necesitan digamos, el modelo por excelencia de las farmacéuticas son las estatinas, por ejemplo, para el colesterol, ¿no? Donde la persona empieza a tomar un medicamento todos los días por el resto de su vida, ¿sí? Eso es lo que más ganancias genera, ¿sí? Y mientras más abajo corro los niveles donde tengo que empezar a usarla, mejor, porque capto más gente. Entonces, ¿qué pasa? Se está empezando a hablar también de los efectos adversos de los psicodélicos y cómo es esto, que esto puede dar náuseas, por ejemplo. Como se están como haciendo énfasis en los efectos, a ver, habituales de un psicodélico, como si fuera un efecto adverso, ¿sí? Entonces, viéndole el lado negativo a esto, entonces se está empezando a buscar fármacos, digamos, que activen el mismo receptor que los psicodélicos, que es el receptor de serotonina 2A, pero que no causen efecto psicodélico. Entonces quieren ver si con un fármaco que yo tome todos los días, que actúe por esa vía, tengo efecto antidepresivo, y entonces lo pueda utilizar como un antidepresivo, ¿sí? Que esto está bien, digamos, si todo está disponible, digamos, y yo puedo elegir, elijo un psicodélico o puedo elegir un agonista del receptor 2A, digamos, como tratamiento, digamos. Pero hay un tema con las patentes, ¿sí? Se pueden patentar cosas que no, digamos, que sean descubiertas. Entonces, muchas veces la psilocibina, por ejemplo, en sí no puede patentarse, ¿sí? Entonces, para las farmacéuticas es un problema. Después también otro aspecto negativo también es hay una cuestión también como a ver, tengamos en cuenta que estas herramientas, los especialistas en estas herramientas son las comunidades indígenas, ¿sí? En el uso empírico de estas herramientas, ¿sí? Porque en Occidente han llegado hace poco,
¿sí? Las comunidades indígenas lo usan hace miles de años, ¿sí? Y hay un poco, una cuestión, un poco, se la podría llamar neocolonialista de algún modo, ¿no? Como decir, ah, bueno, estos son indios, entonces no saben tanto, ¿sí? O le damos un lugarcito medio como ocurrió con las reservas en Estados Unidos, ¿no? Le damos un poquito un lugar, pero esto va por otro lado, digamos, esto va por la ciencia, ¿no? Es como aquello otro era, ¿sí? Eso está pasando también, ¿sí? Y hay gente que lo está denunciando también, ¿sí? Entonces, esto ocurrió, nosotros otro campo nuestro en el que trabajamos es en mindfulness, es en la meditación, ¿no? Esto ocurrió con mindfulness. Mindfulness en un momento, mindfulness es una forma, es una adaptación, ¿sí? De una forma de meditación budista que se llama Vipassana, ¿sí? En algún momento se generó un movimiento comercial con mindfulness, y hoy en día existe, donde se empezó a decir, ah, esto no es meditación, esto es otra cosa, no tiene nada que ver con la meditación, esto es algo nuevo, es la meditación científica, digamos, y se empezó como a separar, ¿no? Como un argumento de venta, ¿no? Y un poco tiene algo de parecido, digamos, lo que podría ocurrir con los psicodélicos. Otra situación problemática podría ser lo que en inglés le llaman el hype, ¿sí? Que es como el excesivo entusiasmo, ¿no? Es como, a veces cuando uno está excesivamente entusiasmado con algo, ¿sí? puede, puede generar problemas, ¿sí? En medicina lo conocemos eso con los estudiantes de medicina o los médicos recién recibidos como el furor curandis, ¿sí? Se le llama, ¿no? Cuando alguien descubre algo y ya quiere aplicarlo a todo, digamos. Y claro, es algo buenísimo, pero hay que medir también, ¿no? Es como, yo creo que también una diferencia de hoy en día con aquel momento de los 60 es que, digamos, creo que hubiéramos crecido un poco también, ¿no? En aquel momento fue un uso más adolescente, digamos. Sí, y hoy en día creo que estaríamos más viendo algunas cosas para poder balancear un poco esto y decir, bueno, esto sí, pero de este modo, de aquel otro modo no. En estas personas sí, pero en estas personas no, porque puede ser problemático, ¿sí? Nosotros, parte del trabajo que hacemos también es evaluar personas que quieran utilizar psicodélicos. ¿Sí? Nos consulta mucha gente para hacer una evaluación médica, farmacológica, psiquiátrica de alguien que va a usar un psicodélico y quiere saber, ¿no? Y muchas veces le tenemos que decir que no a la gente, porque a veces el riesgo es demasiado alto, ¿sí? O voy a cambiar un tratamiento con evidencia por otro que no tiene tanta todavía. Entonces, ¿sí? Es como, tenemos que ir despacio con eso, porque a veces puede ser muy bueno, ¿sí? Pero necesitamos, digamos, tener los datos, básicamente, ¿sí? Y también otro problema que también puede haber es como la estimulación de una cierta pasividad receptiva. Los psicoanalistas le llaman oralidad a esto, ¿no? Es como alguien que le dan de comer con la cucharita en la boca, ¿no? Y viene de afuera, lo bueno viene de afuera y yo no tengo que hacer nada, ¿sí? Eso pasa con los psicodélicos también, y hay mucha gente que está esperando, ¿sí? Que esto me resuelva la vida sin que yo haga absolutamente nada, ¿sí? Eso no ocurre. O sea, realmente una persona, los psicodélicos son muy transformadores. Si yo hago un proceso, digamos, si lo uso como un catalizador de un proceso, ¿sí? Si no los uso excesivamente también, ¿sí? O sea, no son sustancias para usar tan seguido, ¿sí? Y también la mezcla, porque a veces se mezcla esto con algunas cuestiones ideológicas, ¿sí? Como, por ejemplo, no sé, si algo es natural, es bueno, ¿sí? O si algo es ancestral, es bueno, ¿sí? O sea, y esas son ideas, digamos. A veces decimos, por ejemplo, no tiene por qué ser así, digamos. Por ejemplo, el cianuro es natural, digamos, ¿sí? Y no es algo, digamos, que sea saludable ingerir cianuro. Y por otro lado, la esclavitud es ancestral, ¿sí? Y no es algo bueno. O sea que no es el único, ¿sí? Parámetro que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, a veces cuando hay mucho entusiasmo, lo vimos en Netflix, ¿sí? Yo quiero, ¿sí? Está bueno medir esto. Son herramientas muy poderosas, ¿sí?
que bien utilizadas hay pocas cosas que tengan tanto potencial, pero mal utilizadas pueden generar problemas. ¿Sí? Entonces un poco eso. Muchas veces un poco con esto que me decís... Inclusive... Perdón. Sí, habla. No, esto que hablaban con lo de la frecuencia en el uso, ¿no? Esto es decir, por eso mismo una de las recomendaciones, o como se está haciendo, son con 1 o 2 tomas separadas con un tiempo, con unos cuantos meses, con un proceso terapéutico sobre la experiencia, como para dar ese tiempo de proceso. Y aparte, digamos, algo se está viendo bastante en el uso también con microdosis, no solamente dosis psicodélicas, ¿no? El uso muy seguido, reiterado, y esta oralidad de esperar, digamos, que el psicodélico dé todo sin hacer uno algo, también al mismo tiempo va generando cierto acostumbramiento. Entonces, después, la pérdida un poco de la capacidad de la sustancia por el mal uso que tiene detrás, ¿sí? En este uso excesivo. En esto del enamoramiento de las experiencias, como el enamoramiento de las experiencias espirituales también, ¿no? Que yo creo que es algo que cuidar, en donde quien tiene tal vez una tendencia a oralidad, un primer momento de mucha claridad, cuidar, digamos, la moderación con las mismas experiencias, ¿no? O sea, o de querer llevar a todo el mundo, esto es algo que pasa muy habitualmente, ¿sí? Tomé un psicodélico, siento que me hizo bien, quiero tomar todo, ¿sí? Bien de oralidad, y al mismo tiempo quiero llevar a todos mis amigos en este preciso momento a que tomen ya, digamos. Y no todo el mundo es para en todo momento, no es el momento de... En esto justamente nosotros siempre hacemos mucho hincapié en no son los criterios de inclusión, exclusión, sino en toda la preparación previa también, ¿sí? Cuando trabajamos en los retiros hacemos mucho hincapié en toda la preparación previa para llegar a la experiencia psicodélica, ¿sí? Es como, no toda experiencia es para todo el mundo en cualquier momento, ¿sí? Esto que se plantea ahí como en el uso de microdosis, que están haciendo una pregunta ahí, en general el uso de la microdosis es diferente, y si bien se hace como un trabajo en la combinación de técnicas de psicoterapia y algunas tomas en donde uno puede ir haciendo un registro de los cambios. Pero la microdosis no funciona como un fármaco en sí que tenga una dosificación fija. Hay una propuesta de dosificación, pero también se va trabajando dentro de ese proceso que se va generando en la persona que lo utiliza. No es tan lineal, un poco con lo que plantean ahí. Claro. Sí se sugiere como la realización de algunos ciclos, y después también dejar una pausa más a este otro trabajo, no una continuidad durante todo el año. ¿Sí? Sí. Hay una cosa con las microdosis, que es que no hay que, digamos, llevar los datos de la investigación con psilocibina a las microdosis, ¿sí? Porque no es tan real eso, digamos. O sea, que la psilocibina sirva para tratar la depresión no implica que yo con seguridad pueda tratar mi depresión con microdosis, ¿sí? Los datos con respecto a las microdosis son bastante variados, ¿sí? O sea, no... y acá, digamos, es muy importante el setting, ¿no? Nosotros tratamos de hacer un programa para gente que usa microdosis para intentar darles como un setting, digamos, una serie de parámetros y de trabajos, digamos, para tratar de mejorar esa otra parte que creemos que es lo que puede hacer que no se vean los resultados tan claros en los estudios, porque en los estudios se ven, las personas usan las microdosis en su casa, en sus, de diferentes, solamente con un protocolo, un día sí, 2 no, con algún protocolo, digamos, de los que hay, pero... Medio estándar de todo, ¿no? Los Claro, protocolos, pero no se tiene mucho en cuenta, bueno, qué se hace mientras, o cuál es mi estado mental en ese periodo que yo estoy usando las microdosis, ¿sí? Y nada, y creo que eso es importantísimo, y es la otra parte que falta también, ¿sí? Bien. Bueno, y un poco por... Sí, Sí, perdón. no. Sí. Sí, última pregunta. ¿Sí? ¿Qué implicancias podría tener la vuelta de la posibilidad de utilizar psicodélicos en la sociedad?
Antes de entrar con esa pregunta, preguntaron dos personas en relación si hay efecto con dolores crónicos no diagnosticados. Y sí, que hay estudios, hay muchos estudios que fueron hechos, se están haciendo, y de hecho las primeras personas que empezaron a reivindicar la vuelta de los psicodélicos fueron justamente los tratamientos con pacientes con cáncer terminal, donde el principal de los efectos es un dolor crónico continuado, depresión y ansiedad, ¿sí? Así que lo que se ha encontrado hasta el momento es que no es que los psicodélicos funcionan como si fueran un opiáceo o algo del tipo que anule el dolor, sino que dentro de un dolor continuado que interfiere en todos los momentos de la vida, entre dormir y hacer las tareas cotidianas, como si una persona estuviera en una cárcel mirando de una ventana muy chiquita, ¿sí? Y con las experiencias de macrodosis, llamamos que son con experiencias con una dosis alta de esas sustancias, lo que sucede es que de repente el dolor pasa a ser una cosa más dentro de muchas cosas que hay en la vida, ¿sí? De repente el dolor no es anulante, no funciona de una forma que la persona no puede vivir, no puede hacer las cosas. Muchas veces el dolor sigue, pero la percepción y la reacción que la persona tiene en relación al dolor es completamente distinta, ¿sí? Que eso pasa a ser una cosa más como hay muchas cosas, y puede vivir, puede hacer deporte, puede volver a sus actividades, a lo que le gusta hacer, sin que sea interferido por eso, ¿sí? Sí, hay pruebas de que los psicodélicos tienen efecto antiinflamatorio, y es algo que se está estudiando también, porque más allá del efecto psicodélico, parecen tener efectos sobre las cascadas de inflamación. Y eso se está viendo también, porque es interesante, es como podrían utilizarse más allá del efecto psicodélico, ¿sí? Para reducir estados inflamatorios que son comunes a un montón de enfermedades autoinmunes y otro tipo de enfermedades, ¿sí? que hoy no tienen mucha solución, ¿sí? O poca. Además de cierta familiaridad también, a ver, con la meditación, uno cambia la relación con el dolor en este tipo de experiencias, ¿no? O sea, en un buen introspección es la generación de cierta aceptación con la experiencia dolorosa, ¿no? Que cambia un poco la vivencia que estás teniendo, ¿sí? Eso fíjense, se ve mucho también en cáncer terminal, justamente. Sí, y bueno, 3 preguntas más que tuvieron ahí que comento rápidamente, que están consultando por formación para terapeutas. En agosto tenemos en Argentina, sí, también está Espinosa en Amsterdam, como comentaron, pero ya no, en agosto tenemos la formación. Y microdosis también tendremos, ya se comentará al final. Las implicancias que podría tener son algunas cosas que ya comentamos, en relación que la doctora Evangelina estuvo diciendo, por supuesto, todos los beneficios que tenemos de los estudios que ya sabemos desde los 50, y que se están rehaciendo con centenas de personas, pero también hay muchos interrogantes, podemos decir, dentro de también lo que estuvo diciendo el doctor Damián, en relación a cómo culturalmente y socialmente podemos aprender de esas herramientas, ¿sí? No como hay mucho activismo de mi medicina, yo planto mi medicina y cómo hago eso sin una educación de base de qué implica una experiencia de esa magnitud, sin tener un mínimo de conocimiento básico de la propia salud, de qué puede suceder a partir de eso, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, si hay casos de psicose genéticamente, se puede provocar un brote psicótico dependiendo de la dosis, de la condición, del setting, que sería el medio que la persona está haciendo eso. Entonces, yo soy de Brasil, como algunos notan mi acento. Yo tuve la oportunidad desde los 15 años de mi vida,
a entrar en una religión ayahuasquera. En Brasil es permitido y quisiera hablar un poco de eso también porque una de las cosas que vemos en el mundo hoy es la cuestión de que muchas religiones consiguieron hacer legal algunas sustancias dentro de un contexto como el ayahuasca en Brasil, hoy en Perú, la mezcalina en Canadá, en Santa Fe, en Estados Unidos, y ahora los hongos en muchos lados. Todo eso con una gran movimiento judicial y social para conseguir desde la legislación y las organizaciones estudiar dentro de esos grupos cómo funciona, cómo se comportan los individuos, qué implicancias tienen en esos grupos, ¿no? Yo pude ver personalmente desde ahí en mi juventud, digamos, todo el movimiento judicial que tuvo para conseguir volver a legalizar la ayahuasca en Brasil, que fue desde la Suprema Corte en Estados Unidos, ¿sí? Cuando llegó ahí. Entonces hay muchos movimientos, mucha gente que, bueno, desde Brasil hay dos religiones grandes que son Unión Vegetal y Santo Daime, donde hay muchas personas influentes que son desde médicos, gente de jueces, gente que está en el Congreso Nacional, diputados y otros, que se hizo un movimiento muy grande, crearon centros de estudios médicos, científicos y jurídicos, y fueron hechos también con personas, con cientistas desde España y otros lados, estudios con un grupo muy grande de centenas de personas, con las personas dentro de la sustancia, o sea, con el efecto, haciendo todos los estudios que serían los estudios clínicos, electroencefalograma, estudios cardíacos y todo más, hasta que llegaron a un punto de decir, la ayahuasca es considerada inofensiva a la salud, ¿sí? Entonces fue aprobada para uso religioso y ritualístico para adultos. Pero, por ejemplo, yo tenía 15 años cuando empecé, y cuando llegué desde las comunidades indígenas, eso se usa hasta con niños también. ¿Sí? Se usa, por ejemplo, no de ninguna manera de forma recreativa o trivial, sino dentro de contexto sacramental, con sesiones que son como especiales. Los niños no, por supuesto, no es que toman la ayahuasca así comúnmente, pero sí los adolescentes a partir de 15 años son permitidos. Entonces, en un momento se querían revogar la ley para adolescentes, y también se hizo un estudio muy grande con adolescentes de 15 a 18 años, donde se comprobó que, por ejemplo, al revés, que no, en relación a grupos de control, eran personas con más sociabilidad, más sentido de integración familiar, integración social, etcétera. La cuestión cognitiva, neurológica y todo más, como que tenía un sentido más de integración, que también discutimos que también puede ser no solo con las sustancias, sino también por el sentido de pertenencia, que uno llega y tiene un grupo de contención, un grupo que habla la misma lengua, ¿no? Por eso decimos también que no solo las sustancias funcionan como un catalizador, sino el contexto que uno usa, el contexto que uno llega y puede integrar lo que está sucediendo. Las implicancias también ya vemos lo que está aconteciendo, que hay una resistencia muy grande por parte de todo lo que el gobierno, los centros de salud, que por más evidencias que se están poniendo, siempre hay una resistencia muy grande. Hoy escuchaba un doctor de España que decía que justamente sentía que era por la cuestión de la inercia, ¿no? Que una vez que Estados Unidos lo prohibió desde el puritanismo estadounidense, los otros gobiernos se fueron prohibiendo y pasaron las décadas, no por una cuestión que el gobierno quiere prohibir por una cuestión mala con la gente de control. Simplemente fue como que todos nosotros escuchamos de chicos los grandes mitos en relación a los psicodélicos, que puede uno enloquecer, que puede uno
no sabe qué pasa y tirarse de una ventana pensando que es un pájaro y matarse, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que decían que cambia la genética, que, bueno, que ya sabemos que todo es un mito, pero lo que sí es un gran desafío, educarnos socialmente para saber utilizar de una forma que realmente podamos aprovechar todos los recursos terapéuticos que nos traen, ¿sí? Una vez que uno tiene una experiencia, sabe que no es algo recreativo, que puede usarlo en cualquier ambiente, que puede usarlo con cualquier persona tampoco, ¿no? Que hay un modo, una forma de hacerlo que uno puede, desde la contención terapéutica, tener una libertad que ahí sí de expresar y de poder acceder a todo eso que viene desde la sustancia y desde adentro, los recuerdos, los sentimientos, dejar fluir lo que sucede, ¿sí? Eso sí es como el efecto terapéutico más profundo, ¿no? Sí. Y yo creo que también una pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Es cómo se va a utilizar esto, ¿no? O sea, por un lado tenemos, ¿no?, el uso médico, ¿no?, el uso como tratamiento, digamos, la aprobación como para tratar personas. El ejemplo de las iglesias brasileras, la libertad, digamos, de elección de un culto, digamos, ¿no? Pero bueno, son bastante como acotados, ¿no? Y realmente hay que estar enfermo para poder acceder a un psicodélico. Digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, con el desarrollo personal? ¿Sí? ¿Qué pasa con utilizar esto para ser mejores personas? ¿Qué podría ocurrir en el mundo si lo empezamos a utilizar así? Si lo volvemos a utilizar para juntarnos a pensar, ¿sí?, a desarrollar la creatividad, a resolver problemas, ¿sí? Hay gente que está planteando, a ver, juntemos un grupo de personas que están trabajando en un problema y veamos si con un psicodélico, ¿sí?, las ideas se mueven de otra manera, ¿no? Y podemos volver a utilizarlos para expandir la conciencia, ¿no? ¿Qué pasaría en la sociedad, digamos, si la gente que tiene poder de decisión, si nuestros políticos, por ejemplo, tuvieran alguna experiencia con algún psicodélico, ¿no? ¿Sería mejor? No lo sabemos, ¿sí? Pero son preguntas que quedan abiertas, ¿no? Que se van a empezar a ir respondiendo a poco, a medida que este movimiento del Renacimiento vaya avanzando y vaya reabriendo de nuevo digamos, la utilización de estas antiguas sustancias, digamos, que fueron tan importantes, ¿sí? Como, yo creo que una de las grandes cosas del Renacimiento psicodélico es que está recuperando esto que ha sido realmente muy importante para la humanidad, ¿sí? Que ha tenido un lugar central, ¿sí? Siempre decimos que en muchísimas culturas a lo largo del mundo los psicodélicos jugaban un rol central, ¿sí? Entonces, esto está como volviendo, necesitamos volver a reaprender cómo es que se usan, en qué contexto, ¿sí?, cómo utilizarlos bien, ¿sí? Y nada, Es un bueno, poco esto hablar de su potencial más curativo, pero no curativo solamente de la enfermedad, ¿sí? Curativo en el sentido claro, amplio, claro, de claro, bienestar, de progreso, de crecimiento, exactamente. con este cuidado de que no genere Sí, un sí, daño, ¿no? Que es claro. donde El gran problema es que a veces las decisiones sobre estas cosas las toman burócratas que no tienen ni idea de lo que se está hablando. Digamos, o sea, hay más prejuicios y preconceptos, digamos, que realmente un conocimiento cabal Sí, de creo que la también haber programación. un punto de que también sirve esto de empezar a hablar sobre esto y este movimiento un poco, digo, se está empezando a circular un poco más la palabra en relación a esto, es también que el psicodélico es una gran llave a un camino espiritual, ¿sí? Vamos a ser realistas de esto. Y en cierto punto, esto que a partir de los 70 se lo colocó en la misma bolsa de las drogas, es como hablando, ir como conociéndolo, es un poco llevarlo de un camino de lo que en los 70 en adelante se satanizó, es de satanizar a sacralizar,
¿sí? O sea, es a volver a tomar un poco el potencial de estas sustancias que se las colocó en una bolsa de algo demonizado, algo malo, droga. ¿Sí? Creo que hay un trabajo social en ese punto es cierto la dificultad desde las burocracias estatales, ¿no? O sea, uno diría, Y bueno, sin ¿cuánto entrar en tiempo va a el, llevar a eso, no? sin entrar en volverlo a colocar en el uso indiscriminado o inconsciente. Porque si Claro. bien es una sustancia que amplifica la conciencia y que puede dar lugar a esto, a plantearnos, también podemos decir, si el consumo se mantuvo desde los 60 a esta parte en forma recreativa, ¿qué pasa? Que no se produce un gran cambio. Y creo que es un poco esto lo que decíamos antes. No es la sustancia sola, sino es lo que nosotros como seres humanos, como individuos, hacemos en el proceso a partir de eso, ¿no? Claro, es una herramienta, es un gran... Claudio, Claudio Naranjo hablaba de catalizadores siempre, ¿no? Y yo creo que es eso, digamos, o sea, no es en sí, a ver si, digamos, no va a ocurrir nada mágico en mi mente, digamos, por solo tomar un psicodélico, ¿sí? Ahora, si el terreno es fértil, ¿sí? La cosa es bien distinta. Y tenemos que usarlos bien. También Claudio, una frase que usaba mucho con los psicodélicos, decía, los psicodélicos son como el fuego, ¿sí? Él decía, si uno el fuego, si lo usa en un horno, digamos, puede hacer una comida, una caldera puede fundir metal, tiene un montón de usos el fuego, ¿sí? Bien canalizado. Ahora, si yo hago fuego en el living de mi casa, voy a quemar la casa, ¿sí? ¿Es culpa del fuego? No tanto, es culpa del uso, de la manera eh, ¿sí? que utilizo esa herramienta. Y yo creo que es bien válido para acá esto, ¿no? O sea, la herramienta en sí es una gran herramienta, es muy potente, pero tenemos que tener claro cómo la utilizamos y para qué, ¿sí? Una cosa más que quisiera comentar, que justamente a partir de ahora, de todo ese movimiento de renacimiento, también se da porque muchas personas que están en los lugares de poder han participado de procesos terapéuticos con los psicodélicos y están poniendo voz también a todo eso, ¿sí? Y también lo que se comenta, que también estamos con esa esperanza y expectantes que ya esperábamos para 2021, ya se decía que empezaríamos a trabajar con algunos de los psicodélicos y la pandemia retrasó todo el proceso y estamos esperando que ya prontamente se pueda utilizarlo, ya están legalizando en muchos lugares, ya se están haciendo los estudios legalmente en muchos hospitales y también dentro de lo que veníamos diciendo que es una creación nueva, social, científica y todo más, también se da que por primera vez es un movimiento transgeneracional, que hay personas de todas las edades que están en eso, hay personas de muchas culturas, transcultural también, ¿no? Entonces es como un movimiento completamente nuevo de lo que tuvimos a varias décadas. Así que con eso aquí estamos. Bueno, muchas gracias por haber venido, ¿sí? Por haber estado, ¿sí? Acá También presentes. ahí hay una persona, un par de Ah, personas que sí, preguntaron un poco de sí, qué se trataba esto de, o sea, de qué significa esto de la forma de trabajo, del sí, retiro y demás. sí. Si por ahí Bien. se puede quizás comentar Bueno, brevemente. nosotros hacemos un retiro, a ver, nosotros trabajamos con un modelo donde utilizamos psicodélicos como catalizadores justamente. Hacemos un retiro en Brasil de una semana. ¿Sí? Lo hacemos en Brasil porque podemos utilizar ayahuasca de modo legal, digamos, entonces es la manera de hacerlo. Y lo que hacemos básicamente es un trabajo con una evaluación previa, primero, para ver si el trabajo es adecuado o no para la persona. Hacemos un mes de preparación con algunos encuentros virtuales, ¿sí? Porque nos parece muy importante, digamos, cómo llegamos a la experiencia, y eso a veces lleva un poco de tiempo. No puedo ir a tomar un psicodélico así una noche y listo, y vuelvo a mi casa, y no es lo ideal, ¿sí? En el retiro trabajamos con herramientas de desarrollo humano, con meditación, con trabajo corporal, algunos ejercicios respiratorios, ¿sí? Diferentes cosas, digamos, que van ayudando a armar ese setting
Y a la vuelta hacemos un mes de integración también, ¿sí? Como un periodo, porque es muy importante también que lo que uno aprenda en esas experiencias, poder llevarlo a la vida cotidiana para que sirva, para que no quede como algo raro o bonito o lo que sea que viví en un momento y ahí queda, ¿sí? Nos interesa que esto sirva realmente. Y a veces hay que repensar la experiencia un poco para volver a, digamos, la experiencia psicodélica está tan comprimida, pasa tanto en una experiencia, que a veces puede llevar años procesar lo que pasó ahí dentro, ¿sí? Entonces, es muy, muy importante lo que venga después. Nosotros hacemos el retiro en Brasil porque allá es legal realizarlo dentro de un ritual como hacemos, tenemos vinculación con personas de iglesias de allá, ¿sí? Así que, o sea, en Argentina todavía no es legal y como personal médico que somos no podemos trabajar acá todavía con las sustancias, ¿sí? Entonces, a las personas que están pidiendo información de retiro, por favor, envíanos un mensajito en Instagram, que ahí enviamos toda la información administrativa y todo más con detalles. Ahí quería preguntar algo, Sí. Sumag, ¿no? Sí, hola, Sí, ¿cómo hola, están? ¿cómo va? Bueno, primero agradecerles la charla, el tiempo, la predisposición, perdón que justo el perro empezó a ladrar. Ujú, Yo soy practicante de chamanismo hace 10 años ya, ujú. también estoy dentro de la cultura raver y las convivencias y los campamentos es algo que me gusta mucho, el uso de psicodélicos en general ha sido parte de mi experiencia, y los chamanes siempre insisten en el tema de la purga, que son purgantes también, Sí, ¿no? claro, Entonces, claro. ustedes, hoy en lo que estuvieron comentando, hablaron mucho del cerebro. A mí me Ujú. interesa saber si en estas investigaciones se están tomando estas nuevas hipótesis de investigación con respecto al intestino como segundo cerebro y a la importancia de la dieta, la nutrición, y que ya un cambio de nutrición mínimo puede ayudar a una persona con depresión, digamos, Sí, no necesariamente tiene que ser el uso de un psicodélico, por ahí un seguro, probiótico hace un cambio claro. significativo en la vida de una persona, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Hay, digamos, investigaciones que Mira, estén realizando en ese no, sentido? no tanta, porque yo creo que se está todavía como investigando, o sea, va muy despacio esto, ¿viste? Y por lo menos los estudios en los generales, digamos, no hay mucha indicación dietaria previa, ¿sí? Nosotros conocemos, hemos estado varias veces en la Amazonia, digamos, también por otro lado, digamos, los chamanes usan dietas y usan algunas sustancias purgantes, digamos, bastante fuertes a veces, digamos, que, que muchas veces, me acuerdo una vez usamos una llamada el huancabi, ¿sí? ¿Te acordás? En Perú, una sustancia que hace vomitar mucho, digamos, previamente, y se toman muchos litros de agua. Y después de eso, la experiencia con ayahuasca es muy limpia, ¿sí? Es como muy clara, sí, es como que toda la parte inicial del efecto psicodélico, digamos que puede ser difícil a veces, y que donde se empieza a desarmar el yo, donde, digamos, se pone difícil, cuando hay una purga previa, a veces, ¿sí? También hay que decir, por otro lado, que a veces hay otras sustancias, por ejemplo, el tabaco, ¿sí? Los chamanes usan el tabaco también como previo, que pueden ser un poco peligrosos también. El tabaco tiene un efecto anticolinérgico que puede generar arritmias en algunas personas, y ha habido gente que murió por tomar tabaco, ¿sí? Así que cuidado con eso si uno tiene una condición cardíaca, ¿sí? Porque uno dice, tomo tabaco y esto es más leve que la ayahuasca, ¿sí? Y cuidado porque hay gente que ha muerto por tomar tabaco, ¿sí? Genera una disminución del ritmo cardíaco enorme, digamos, y una arritmia. Obviamente, probablemente tenga que tener alguna precondición previa, pero hay mucha gente que no lo sabe, que la tiene, digamos, ¿sí? Entonces, nada, esas cuestiones. En la investigación por ahora no se está utilizando también, yo creo que un poco por esta cuestión de que hablamos del neocolonialismo, ¿no? Porque esto de la purga es cosa de indio, ¿no? Es como, sí, no, acá lo que es importante es la sustancia, el fármaco, digamos,
Sí, así que contemplemos también que por ejemplo, pasó con esquetamina, ¿no? O sea, como se toma como efecto adverso el estado de trance. El estado psicodélico sería considerado un estado de claro, efecto adverso, claro. según muchos Sí, estudios, sí, ¿no? sí. Y hablar Perdón, la te voy a purga. interrumpir porque justamente esa era otra pregunta que tenía, que es cómo abordan el tema del estado de trance. Y Sí. esto, hago un paréntesis, por ejemplo, porque también hay una romantización de los indígenas y de las culturas También, ancestrales, ¿no? claro, por supuesto. Y, por ejemplo, la utilización de Huachuma, del San Pedro en la cultura chavín, era con fines dominatorios. Claro. O sea, se sugestionaba a la persona a través de un montón de mecanismos que la arqueología tiene súper, digamos, registrados, sonoros, ¿no? Donde se le inducía el trance, pero para generar terror y miedo. Claro. Entonces, bueno, yo soy muy crítica de la psiquiatría en general, perdonen acá, y del uso de los fármacos, porque creo que hay una muy mala, digamos, medicación en muchos casos como esto, ¿no? que se desconoce también del intestino y que Sí, las sí, sí. culturas sí lo tenían, y también en esto del neocolonialismo que mencionaban antes, hay como cosas muy sutiles en cuanto también el uso de de los psicodélicos con fines de dominación. Me puedo poner medio conspiranoica Pero con eso, MK no, Ultra eso y ese tipo de sucede, cosas, pero digo, en este revival de los psicodélicos también hay que tener mucho cuidado del estado sugestivo y quién propicia ese estado de pero sugestión y esto que decían del set and setting. Suma, Sí. eso sucede al día de hoy, no solo con esos pueblos allá indígenas, sino hoy en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en España, donde hay ser humano, hay también, digamos, la corrupción. ¿Sí? Entonces, mucha gente de un lugar de dar sustancia a otra persona y el otro en estado de vulnerabilidad, se pone en un lugar de dominante, ¿sí? Entonces también por eso está la cuestión que marcamos de la educación, desde la terapia, desde uno pasar por la experiencia principalmente, ¿sí? Es muy importante que uno desde su experiencia personal pueda ahí, desde un lugar de humildad y de proceso terapéutico profundo, empezar a guiar a otros. ¿Sí? Porque de otra forma no puede ser, no es terapéutico, es ego, ¿no? Claro. Entonces ahí vemos. Hay problemas hoy en día que es también otro tema que está surgiendo, que también es uno de los aspectos negativos que no los dije, que toda la cuestión ética en relación al uso de psicodélicos. Hay situaciones de abuso, hay un poco de todo en esto, porque hay gente, digamos, cuando alguien utiliza un psicodélico, se pone en un estado de mucha vulnerabilidad y muy admirativo, en realidad. Entonces, ¿está bien usar esto en una religión donde hay un mestre, donde, sí, o estoy induciendo un estado que genera más dependencia que libertad? Sí, son preguntas para hacerse. Sí, Totalmente. Y con respecto al estado de trance, ¿lo están incorporando en su vía de investigación también, esto de la sugestión en el estado psicodélico? se está investigando más, a ver, lo que se está haciendo en la investigación es utilizar un psicodélico, preparar a la persona, utilizar un psicodélico y medir cosas después, ¿no? O sea, ver, o sea, por ejemplo, escalas de depresión, ¿cierto? O de conexión social, cierto tipo de medidas que se toman después, digamos. Eh, y el terapeuta interviene bastante poco en los estudios, se usa música, ¿sí? Pero no hay una intervención directa del terapeuta. Digamos, yo creo que eso también es un cuidado, digamos, ético, digamos, que puede ser muy delicado. Digamos, cualquier cosa que diga alguien a otro en ese estado no es estar en una conversación normal. ¿Sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y como a veces estas cosas también, como están dentro de lo que es legal, ilegal, está todo medio mezclado, digamos, hay un poco de todo. Hay todo un turismo, por ejemplo, ayahuasquero en Perú, en Ecuador, en Brasil mismo, que hay un poco de todo. Hay gente, digamos, muy buena, digamos, que ayuda a un montón de gente, y hay psicópatas también.
¿sí? Entonces, Totalmente. Yo vengo de vivir 4 años en Perú claro. y he encontrado un montón de psicópatas narcisistas Ujú. metidos en esto. Ayahuasca session Claro. y algún Sí, sí, gringo sí. que tomó ayahuasca 3 veces y de golpe se puso un cuarzo en la frente, ¿no? También, Está lleno. también. Así que, Cuidar ahí, digamos, y recomendaciones, yeah, digamos, si van a tener experiencias, es como asesorarse dónde, con quién, no, a la primera invitación, digamos, sin saber ni quién está ofreciendo, sí. pues justamente estos estados de vulnerabilidad, ¿no? O sea, Acá hay una pregunta sobre la música, ¿no? ¿Qué tipo de música? Sí, es interesante eso también, porque también es otro campo de estudio, ¿sí? Es complejo el tema, digamos, nosotros usamos varias cosas, digamos, básicamente. Usamos mucho música clásica porque, digamos, los grandes compositores los seguimos escuchando por algo, digamos, o sea que más allá de que generen trance o no, nos llevan por lugares que son, digamos, son de gran riqueza, digamos. También usamos algo de música más, más moderna, más de base electrónica, no tan rítmica en general. ¿Sí? Hay un estudio en Inglaterra, Mendel Kellen, es holandés creo. Él estudió, comparó música clásica contra una música más con una base continua, ¿no? Como que va modulando, ¿no? Y ellos encontraron que esa música promovía la experiencia mística un poco más que la experiencia, que la música clásica. Pero yo creo que depende mucho de muchas cosas, cómo se mezcle la música. No es lo mismo poner una lista de música así nomás, que nosotros a través de los años hemos aprendido cómo hacer un diseño musical, digamos, que creemos que funciona, digamos, donde vamos llevando un poquito. La música es muy, muy importante, y la unión de la música con la farmacología es muy importante. ¿Sí? Entonces, este, un poco eso. Generalmente música sin palabra, ¿sí? Porque la palabra ya nos remite generalmente a algo, nos lleva hacia otro lado más simbólico. ¿Sí? Pero bueno, un poco eso. ¿Sí? Es complejo. Elegir la música para una experiencia psicodélica es complejo porque intervienen muchísimas cosas. ¿Sí? Y bueno, y eso. Bueno, muy bien. Sí, vamos a ir cerrando, si les parece. Sí, muchas gracias por estar acá. Después les enviamos la charla si quieren. ¿Sí? La gente que estuvo anotada se las mandamos por mail. ¿Sí? Si les interesan. ¿Sí? Si les gustó una cosa que nos ayuda mucho, valórennos en Google, en el perfil de Google, o síganos en Instagram. Eso ayuda un montón para que nos conozca más gente, ¿sí? Porque a veces en esto, digamos, nosotros no hacemos mucha publicidad, digamos, con lo cual vamos medio de boca en boca, con lo cual eso nos ayuda un montón. ¿Sí? Y bueno, y eso. ¿Sí? Así que... Y por ahí quizás también esto, no solamente, bueno, que puedan como comentar y demás, e inclusive que nos transmitan también algunas otras preguntas o cosas de interés, sí, sí. también es algo que nos ayuda a enriquecer nuestras charlas internas, las propias preguntas, así que eso también es muy enriquecedor en este proceso. o para armar posibles futuras charlas también temáticas de interés, ¿sí? En Claro, relación a esto, también vamos claro. tomando un poquito eso. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. a ustedes, ¿Sí? ¿sí? Muchas gracias. Gracias.